Bien, colegas, bienvenidos a esta nueva clase de la maestría de la materia de lengua y cultura. Vamos a trabajar las herramientas teóricas para los análisis de los proyectos grupales que tenemos para la primera unidad, ¿sí? Vamos a dividir nuestro trabajo de la jornada de hoy en dos partes. Vamos a empezar trabajando con el texto de Colombres, del profesor argentino Adolfo Colombres. Vamos a trabajar primero el capítulo 9 sobre todo, ¿no es cierto? Los recursos del estilo y su dialéctica, que es el que más nos va a servir para el análisis de nuestra antología. Vamos a trabajar elementos lingüísticos, no lingüísticos, la dialéctica de los elementos, ¿sí? Luego nos vamos a saltar a los capítulos 30 y 31 de Colombres, un poco para pensar. El texto de Colombres es muy programático, ¿no es cierto? Nos dice cuáles son los problemas de investigación que nos ofrece la literatura oral y cómo los debemos abordar, qué debemos investigar, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos a saltar al capítulo 30, traslado de la oralidad a la escritura, y al 31, la mediatización de la oralidad. Luego nos vamos a saltar al texto del profesor Gonzalo Espino y vamos a hablar sobre los actos de habla en los relatos de tradición oral, las notas sobre un relato oral cusqueño para ver conceptos como la modulación, los narradores hablantes y los narradores escritores. Sí, que nosotros también podemos empezar a identificar, detectar y analizar en la antología que hemos construido. Y cerraremos la clase de hoy un poco desde el punto de la cultura general, si se quiere, comentando los capítulos 27, 28 y 29 del libro de Colombres. Volveremos a él, las literaturas indígenas, la literatura afroamericana y otras literaturas subalternas de los siglos XX y XXI, ¿sí? Entonces, ese es el programa para hoy. Espero que hayan podido leer, espero que estén entusiasmados con las lecturas, los textos son muy interesantes. Y bueno, empezamos en este momento la clase. Ustedes tienen ya la palabra, ustedes tienen las preguntas. Empecemos a conversar sobre el capítulo 9 del texto de Colombres, los recursos del estilo y su dialéctica. ¿Qué encontraron, colegas? ¿Qué han pensado? Y sobre todo, ¿cómo podemos aplicar eso concretamente en nuestras antologías? Revisemos los textos, los apuntes, las preguntas que tenemos ya para la clase de hoy y conversemos. ¿Qué nos dice Colombre respecto de la escritura? ¿Qué nos dice respecto de la creación oral? ¿Cuáles son estos recursos? Estos recursos del estilo que podemos analizar. ¿Qué es para el profesor Colombres la función estética de de los textos? Y sobre todo, ¿cómo podemos encontrar rasgos de esta oralidad en los textos escritos? ¿Qué palabras de los textos escritos nos permiten identificar estos recursos orales? Ahí él hablaba de, por ejemplo, las muletillas. Él las definía como lugares comunes que suelen estar ubicadas que suelen ubicarse de manera fija o recurrente dentro del relato. Entonces, todas estas fórmulas como refranes y las frases pueden intercambiarse, pueden estar incluidas dentro de las narraciones. Entonces, forman parte justamente de una cultura, ¿no? Del grupo social.
hablaba también de la voz, entonces, em, Ana Lucía, y la forma en Ana Lucía, vamos paso por paso. ¿Tienes, y para todos los compañeros, han encontrado algún ejemplo de muletillas o fórmulas en los textos de sus antologías? Y sobre todo, distingamos esos conceptos, muletilla y fórmulas, de acuerdo con el concepto de Colombres. ¿Qué diferencia hay entre las muletillas y las fórmulas? Colombres lo dice, sobre todo cuando nos da indicaciones sobre cómo transponer al texto escrito, ¿no es cierto? Que es una especie de traducción. Encontraron en sus antologías muletillas, encontraron en sus antologías fórmulas, cuáles son y qué información nos dan. ¿Quién de ustedes ya detectó cuál es la muletilla que yo uso todo el tiempo cuando hablo? Combato, intento combatirla, pero es una muletilla, no puedo. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Muy quiteña, además. Colegas, no. No, no, eso no es una muletilla, eso es mi aprecio por ustedes. La Mm, muletilla. La muletilla de nosotros estudiantes es ¿esa muletilla? Sí. Esa puede ser una Sí. muletilla, ¿no es cierto? Es que, Es que, otra muletilla, este está muy bien. también, este. Este, ujú. O sea, La palabra después, o sea, también. O sea, muchísimo, ¿no es cierto? Qué O bueno que sea, no me han cachado mi la muletilla. Qué muletilla. bueno. Cachado puede ser, ¿no? Cachas, quizás, pero no es mi muletilla esa, Byron. No, no, no es. Me cuido mucho yo de no usar esa palabra. Bien, entonces, estas muletillas de las que acabamos de hablar, ¿tienen algún valor en la oralidad? Según Colombres, estas muletillas deben ser traspuestas en el registro escrito cuando queremos preservar la oralidad. ¿Qué dice Colombres al respecto? Bueno, decía que las fórmulas también, bueno, y toda esta parte de aquí tiene un valor metafórico, entonces le da cierta fuerza a cuando vayamos a transcribir, entonces em, también es un recurso para preservar justamente este tipo de memoria colectiva por el estilo mismo o por la Pero esas forma son las en la que se fórmulas, usan. esas son las fórmulas, no las muletillas, ¿sí? Lo que yo intento ahorita es que definamos y separemos y distingamos entre una muletilla y una fórmula. ¿La Puede muletilla ser tiene un... algún valor, Byron? Sí, claro, tiene el valor redundante, no el canto, no en este caso, digamos, dentro de, de nuestros ejemplos encontramos pocas muletillas, digamos. Tal vez ciertos lenguajes muy autóctonos hacían alusión, digamos, en lo visual, en la escritura, pero de ahí no sabíamos cómo lo pronunciaban. Entonces yo tengo, por ejemplo, algunos ejemplos de otros lenguajes, pero no sé cómo se los pronuncia, solo tengo, digamos, la forma en cómo están escritos, porque tengo ese registro. Pero, y no he podido visualizar, digamos, las muletillas, más bien son como historias. Entonces, No, las muletillas no son historias. Ismael, no ya, confundamos las muletillas con los recursos repetitivos del canto y de la poesía. El canto y la poesía son construcciones que no pueden tener muletillas. ¿Por qué? Colombres lo explica. Ismael. si no estoy mal, o sea, van de la mano, ¿no? Pero las fórmulas, o tal vez lo diga inverso, las fórmulas son expresiones fijas y más genéricas que se comparten, ¿no? Culturalmente o de distintas tradiciones. Mientras tanto, que las muletillas, al igual que ya dieron ejemplos, siguen siendo expresiones, pero más bien, más que ser fijas, son propias de un grupo social o una cultura determinada, si no estoy mal. Entonces, por ejemplo, tú decías, Javier, hace rato, yo tengo una muletilla que es de quiteño. Entonces, es algo específico de un grupo social o cultura determinada que es la cultura quiteña. Pero si hablamos de expresión, perdón, claro, de expresiones más genéricas que representen tal vez la cultura ecuatoriana, pero que se comparten entre distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, Loja, Quito, Guayaquil, etcétera. Creo que por ahí no sé si está correcto o no. Por ahí más o menos lo entendí yo. Más o menos, sí.
Para entender esta distinción entre las muletillas y las fórmulas es muy importante tomar en cuenta un concepto fundamental como es la enunciación, ¿sí? Incluso Colombres lo dice, las muletillas son un error de la oralidad. ¿Por qué? Porque el discurso oral es un discurso que se está produciendo, que se está improvisando, que se hace en ese momento. Y Colombres lo dice, ¿no es cierto? Incluso estos narradores orales porque parte del efecto estético que tiene la narración es la forma en la que llega al público, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el narrador oral siempre tiene que estar midiendo a la audiencia, ¿sí? Y a veces falla en sus intentos, ¿sí? Falla en su intento de llegar a la audiencia y tiene que rehacer lo que ha dicho para tratar de tener otro efecto, ¿no? Entonces, ojo con eso. La muletilla que yo tengo es no cierto. ¿No es cierto? A cada rato digo no es cierto, no es cierto, no es cierto, y no puedo evitar de decir no es cierto. Ese no es cierto no tiene ningún valor en la oralidad, en mi discurso. Yo quiero eliminarlo a toda costa y no puedo, porque no tiene valor. Decir o sea, decir este, no tiene ningún valor en la oralidad, ¿sí? Son lapsos, digamos, de la oralidad por su naturaleza em, temporal, ¿sí? Que está ocurriendo en ese momento. Y tenemos muchos, sí, este, no, ¿ya? Entonces, esas muletillas, Colombres dice que en el caso de que nosotros tengamos que transponer composiciones orales de la escritura, no tenemos para qué ponerlas, ¿sí? Tenemos que aprender a reconocer que en la expresión oral muchas veces nos equivocamos y nos corregimos y volvemos, ¿no es cierto? Entonces, todo ese camino es un error, ¿sí? Que tiene que ver con la naturaleza performática de la oralidad, que tiene que ocurrir en ese momento y que, bueno, em, Ismael debe saber con su experiencia en el teatro, ¿no es cierto? Muchas veces nos equivocamos. Las fórmulas son otra cosa, las fórmulas no son muletillas, ¿sí? Las fórmulas ya son lo que Colombres llama lugares comunes, y esto sí tiene un tremendo valor cultural, ¿no es cierto? Porque identifica en la época y en el espacio a la cultura que las utiliza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el texto nos mencionaba la típica fórmula que todos nosotros conocemos, nosotros, ¿no es cierto? Érase una vez. Eso no es una muletilla. Todos los cuentacuentos orales de herencia occidental y europea utilizan el érase una vez, ¿no es cierto? Y eso significa muchísimas cosas. Primero, es una fórmula que nos identifica culturalmente, ¿no es cierto? Es una fórmula que remite al pensamiento europeo. Dos, si es que yo les digo, llego a la clase y les digo, chicos, érase una vez, automáticamente todo el mundo sabe lo que viene a continuación es un cuento. ¿Sí? Entonces, eso tiene una información genérica del género del texto literario que se va a comunicar, ¿ya? Es muy distinto de decir no es cierto, ¿no es cierto? Ojo con eso, ojo con eso. El propio Byron lo dice. No encontramos muletillas en nuestro texto. Qué bueno, por eso yo les pregunto, ¿encontraron muletillas? Y solo estaba esperando yo por dentro que no hayan encontrado, porque ¿de dónde habrán venido esos textos con muletillas? Las No, ya revisé y no hay. las fórmulas son Están, otra cosa, las repeticiones son otra cosa, la rima es otra cosa, el ritmo es otra cosa, la métrica es otra cosa, los epítetos son otra cosa, no son muletillas. Ojo con eso, ¿sí? Que tiene que ver con la naturaleza performática de la oralidad, ¿ya? Entonces, evidentemente, los narradores con gran destreza no tienen estas muletillas, ¿sí? Y ustedes en su práctica docente, ustedes también deben de haber identificado su muletilla y conscientemente tratamos de eliminarla y no podemos, y queremos eliminarla porque evidentemente no aporta nada. Ahí casi me convence Ismael cuando dice que ese no cierto mío me ubica como quiteño, ¿no? Pero realmente no aporta nada. Hay otras cosas que me ubican como quiteño. Entonces, Este, ojo con la muletilla, pero la eh, fórmula es fundamental, Ismael. la diferencia entonces sí estaría correcta, ¿no? Ambas son expresiones, pero más bien su función es la que difiere y también su uso y su encuentro entre lo que te explicaba, ¿no? Las fórmulas son genéricas, como decías tú, la fórmula para contar una historia es érase una vez, por ejemplo, ¿no? Que es como, de alguna forma se usa en diferentes culturas.
pero en cambio las muletillas son características de bien de la persona y también de que representa un grupo social o cultural determinado. O sea, sí hay como, creo yo, de acuerdo al texto, de acuerdo a lo que tú ahora comentaste, es como que sí le encuentro una relación, o me ayudas clarificando más bien la diferencia ahí. O sea, pero no hay una creación. Un grupo cultural no crea muletillas. Un grupo cultural crea fórmulas, pero no crea muletillas. Es posible que las muletillas entre los oradores de una misma comunidad sean parecidas y evidentemente todo aprendemos por imitación, ¿no? Somos parte de una cultura. Por ejemplo, la La muletilla no expresión, está creada. por ejemplo, ¿Cómo? esta expresión quiteña que tienen es LB, por ejemplo, esa viene siendo una muletilla, ¿no? Pero el LB no se utiliza en las composiciones de literatura oral, ¿sí? Claro que no. También Pero me eso es lo refiero, que nosotros estamos trabajando con creaciones de literatura oral, ¿ya? Y otra cosa es el lenguaje cotidiano que utilizamos. O sea, el LB, ¿qué más ve? Vos vas en este bus B, sí, así hablamos los quiteños, pero esa no es una creación literaria oral. ok. Esta es una forma cotidiana del uso del lenguaje y que no tiene un valor estético. Por eso les preguntaba, ¿qué es para Colombres el valor estético de la literatura? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos todos siempre. ¿Qué lenguaje es literario y qué lenguaje no? Si me permite, Javier, Claro, sí, en lo que respecta a las muletillas. O sea, las muletillas, o sea, nosotros tenemos categóricamente ya bien definido lo que es una muletilla, o sea, la repetición de las palabras. O sea, por ejemplo, en la oralidad, si se repiten, por ejemplo, en lo que evoca la persona, por ejemplo, repite, por ejemplo, dice, eh, es que, por eso. O sea, en el mismo texto, entonces se van repitiendo las muletillas. Precisamente, no sé si me estoy equivocado. O sea, pero aquí eh, tenemos nosotros que ir, ¿cómo se dice? Como usted mismo, que estamos en este curso ya pues de maestría, ir, ¿cómo se dice? Haciendo conciencia, refinando, o sea, esto puliendo, o sea, para que se cristalice prácticamente de una manera más clara, nítida y precisa, o sea, y ya no hayan muchos errores, o sea, yo en ese sentido lo entiendo. Ahora, en lo que es el compendio, pues que tenemos de los mitos y leyendas de diferentes géneros, por ejemplo, yo que doy lengua y literatura, pues estoy en la práctica, por ejemplo, en los chihualos, no sé si me hago entender, en los chihualos, por ejemplo, que se repiten ciertas palabras, o sea, pero en la expresión oral. Pero en sí, o sea, la muletilla es la repetición de las palabras dentro del habla cotidiana. Eso es, pues, pero Javier. esa es la pregunta, César. ¿La muletilla tiene un valor estético? Por supuesto que tiene un valor estético, por ¿Cuál? supuesto. ¿Perdón? ¿Cuál? El valor estético, o sea, es el estilo peculiar que tiene cada individuo en el momento que se expresa, Javier. Yo lo entiendo de esa manera. No, las muletillas no me parece que van por ahí, ¿sí? Están confundiendo muletillas con repeticiones. Las repeticiones sí tienen una función estética, pero la muletilla es esa característica complicada de la performatividad del habla en la que nos quedamos a medias entre una idea y otra y se nos cuela la muletilla, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Lo La distorsiona, pero al mismo repetición es tiempo, otro, la repetición es otra cosa, ¿sí? ya, lo distorsiona, pero al mismo tiempo también le da, ¿cómo se dice? Una expresión o sea, una expresión armoniosa, pero según el autor, pero La en, muletilla tiene armonía, sí no creo, en sí ¿sí? no, No creo que no. va por ahí. César, ¿qué es para Colombres la función estética? ¿Por qué dice Colombres que la literatura es estética? ¿A qué se refiere con estético Colombres en el texto? Cuando habla de estética, o sea, la estética nosotros dentro de la literatura sabemos que es lo bello, lo lindo, lo hermoso, ¿no es cierto? La estética, pero para Colomber ahí ya no habla de esa belleza estética. No, la función estética más bien apela a provocar efectos en el oyente, ¿sí? Efectos en el oyente. Y otro concepto fundamental que manejan tanto Espino como Colombres es que la literatura oral es una composición colectiva, no individual, ¿sí? Y César, tú has mencionado que la muletilla es muy individual y muy personal. Entonces, por ningún lado la muletilla tiene un valor estético en la construcción y en la composición oral, ¿sí? Ojo y cuidado con eso, ¿no?
Qué bueno que hablamos Eh, sobre esto porque no quería leer muletillas en las antologías que tienen. Perdón que les interrumpa, Daniel pidió la palabra, me parece. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Sí, justamente era para aclarar un poquito esta idea. Es decir, que entonces las muletillas no forman parte de lo que es la oralidad literaria, ¿verdad? La muletilla no es un recurso estilístico de la oralidad literaria, ¿sí? Ya, y La las muletilla fórmulas sí, forma ¿verdad? parte de la performatividad del habla, pero no es un recurso estilístico. Ya, y las fórmulas sí serían parte del recurso estilístico, ¿verdad? Las fórmulas sí son, por supuesto. ¿Qué fórmulas Ah, han ya. encontrado, Daniel? ¿Qué fórmulas han encontrado en sus leyendas? Fórmulas, lugares comunes, frases hechas repetitivas que identifican histórica, geográficamente a una cultura y sobre todo al género, ¿sí? Unas fórmulas se utilizan para la poesía, otras para los textos sagrados, otras para la narrativa, etcétera, etcétera. Correcto. Casi siempre lo que se encuentra, por ejemplo, en las leyendas es para generar el contexto, ¿no? De dónde se cuenta la historia. En un pueblo o en una ciudad o había una vez, son como que tipo de fórmulas, ¿no? Como para contextualizar un poco la situación. ¿Es tal vez eso parte de las fórmulas? Quizás sí, en un lugar muy lejano, ¿no es cierto? En una época muy antigua, había una vez exactamente, ¿sí? Frases hechas que se repiten igualmente con una misma función, con un significado fijo, y que no lo repite y que no forma parte del estilo de un solo orador, sino que lo repiten todos los oradores, todas las personas que cuentan este cuento. Ana Lucía, Por ejemplo, en la recopilación que tenemos, por lo general empiezan con Yací, el nombre del personaje. Por ejemplo, Yací, Quetzalcóatl estaba en su obra. Empiezan, por ejemplo, con frases introductorias como se refería, se decía que así hubo 4 vidas, por ejemplo. Otro empieza, em, aquí están las poblaciones que pertenecían a los toltecas. En, estas frases que me estás leyendo, Ana Lucía, se repiten varias veces en los textos de una por misma lo cultura. general, en algunos sí, en algunos la mayoría comienzan así, como formas de contextualización. Es que puede ser una forma de contextualización genérica, digamos, y otra cosa es una Ujú. forma de la cultura, ¿ya? Ojo con eso, ¿no? No me parece Ya, por formulaico. ejemplo, Había una vez, en la colorín parte de colorado, este cuento se ha repeticiones, acabado, sí, ya, son fórmulas. ujú, es así, Esto que tú me bueno, dices, pero no no. veo no veo lo formulaico. Ajá, no, entonces no son estructuras formulaicas. En lo que sí hay, por ejemplo, son algunas repeticiones. Por ejemplo, en las construcciones de cantos hay muchas repeticiones. En Por la parte ejemplo, por de, ejemplo, ajá, un ejemplo. está Y por colegas, ejemplo, no se preocupen si es que no encuentran fórmulas. Si es que no hay fórmulas, no hay dice, fórmulas. No tiene por qué haber, ¿sí? ujú, Quizás hay ok, repeticiones. Ana Lucía, repeticiones de dice, canto. ajá, ya salió el sol, ajá, ya salió el sol. Al lugar de portentos baja, se mete el dios Tocuitlán. Al lugar de portentos baja, ajá, ya salió el sol, ajá, ya salió el sol. Al lugar de portentos baja. Perfecto. Y ahora tienen que explicarme, esas sí son repeticiones, ¿no es cierto? Y esto no podemos decir que Ujú, sea formulaico porque debería repetirse en varias canciones de esa ajá, cultura. Pero nuestra antología también exacto. tiene un límite, ¿no? Y explícanos, Ujú. ¿qué función estética tienen esas repeticiones? Bueno, este es un canto que se llama Canto del Guerrero del Sur. Entonces, obviamente, dentro de la cultura oral, para que los cantos prevalezcan justamente dentro de los textos leídos, hablaba sobre el tema de las composiciones de canto, ¿no? Sobre las canciones. Entonces, una de estas cosas es, estas repeticiones se usan con la función que cumple los criterios en primero de la musicalidad que sería una característica principal dentro de una construcción artística, dentro del canto. Bueno, Yo lo veo así. la primera función de todas las repeticiones desde ON sabemos que es la función mnemotécnica, ¿no es cierto? Me ayuda a recordar, primero. Sí. Ahora lo Ajá, que has decía en dicho este está caso, muy bonito. El me ritmo. recuerda el tema de los bardos, por ejemplo, de cómo ellos memorizaban también.
La repetición ayuda a memorizar. Primero tiene una función mnemotécnica. Perfecto. Has dicho algo muy bonito, Ana Lucía, respecto del ritmo, ¿sí? Cuéntame, ¿cómo funciona el ritmo? ¿Qué es el ritmo en el lenguaje? ¿Cómo identificamos el ritmo en el lenguaje? Y eso creo que nos quedó pendiente de la clase anterior. Rima, ritmo y métrica. ¿Qué es eso? Y ejemplos en estos versos tan bonitos que Ana Lucía ha encontrado. Ajá, ya salió el sol. Ajá, ya salió el sol. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es el ritmo? ¿Cómo se construye el ritmo con el lenguaje? Porque, y eso también lo dice Colombres muchísimo, ¿no es cierto? La construcción literaria oral siempre está acompañada de un instrumento musical, ¿sí? Y como él estudia muchísimas culturas distintas, sobre todo da ejemplos muy interesantes de las culturas africanas, de las culturas asiáticas, las culturas andinas. De hecho, Alfonso Colombres vivió una temporada en Quito, parece que por los 70, ¿sí? Y habla también sobre, da ejemplos de la literatura ecuatoriana. ¿Cómo el lenguaje construye el ritmo? ¿En qué aspecto del lenguaje está el ritmo? A ver, los poetas. Pero ¿cómo se construye el ritmo? ¿Qué elemento del lenguaje, de la lengua, marca el ritmo? Buenas noches, doctor. El ritmo puede, bueno, eh, se podría basar o tendría como recurso qué es lo que queremos expresar, ¿no? Los sentimientos o expresiones que queremos basar dentro de un texto. Entonces ahí le podremos dar, pienso yo que podríamos dar el ritmo de un poema. No, el ritmo es una Yo creo cuestión que material, ese plan, sonora. ¿Con qué se construye? Si me permite, Javier. César. Sí, aquí entendemos que el ritmo, pues, dentro de la oralidad, pues, aquí nosotros cuando escuchamos una canción, una poesía, o un cuento, una leyenda, aquí tomamos en cuenta las relaciones de intensidad y de la duración de los sonidos. ¿Qué? Ese es El ese es lenguaje marca la intensidad y la duración ese de es los el ritmo. sonidos. Ese es el ritmo. ¿Qué? Por ejemplo, cuando Pero ¿cómo se dice, llama? ¿Cómo se llama eso que en el lenguaje marca la intensidad y la duración de los sonidos? Es el recurso memotécnico. No. esos son o sea, esos son recursos, o sea, que aquí estamos hablando nosotros del ritmo. Son recursos, poéticos. Son recursos poéticos. El ritmo, sí, pero ¿qué recurso? El ritmo solo es sonoro, no puede ser visual. El ritmo en el lenguaje está marcado por la distribución de los acentos. Pues exactamente lo que ha dicho César, ¿sí? Lo que marca la duración y la intensidad de los sonidos. En la lengua se llama acento. Entonces, en el verso que Ana Lucía nos ha compartido, ajá, ya salió el sol, ¿no es cierto? Tenemos una métrica, ¿sí? La métrica es el número de sílabas que tiene cada uno de los versos y que eso va construyendo el ritmo y que también tiene una función mnemotécnica porque si todos los versos tienen la misma cantidad de sílabas, es más fácil de recordar. ¿Cuántas sílabas métricas tiene el verso ajá, ya salió el sol? ¿Cuántas? Eso es de arte menor, pero eso es de arte menor. ¿Cuántas sílabas métricas tiene? Sí, Ah, es de arte menor, ya sí. salió el sol. 7 sílabas métricas. ¿Quién da más? A ver. 10. A, ja, ya, salió el sol. Ah, parece que tienen gran son trabajo que 6. hacer, ¿no? Son 6. Tomamos en cuenta ahí Acá la sinaleja ya también. sa Liuel. 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 Claro, Porque ahí se une. Ahí quedan 6. Sí. sí. Sol. Pero como la última palabra es monosílaba, aumenta uno. Tiene Aumenta uno. 7. 7. Pues, con la palabra aguda, pues, aumenta una más. 7. Por eso le decía 7. Ya, pero quería que me expliquen, pues parecía Ajá, que estaban Claro. dando es tiros al Ahí aire. 6. aplicamos, ahí aplicamos la ley del acento final. Pues aguda aumenta una. Grave queda igual y esdrújula se resta uno. ¿Qué 1, 2, ritmo tiene este verso? Este 4, verso tiene el 5, siguiente 6, ritmo, 6. ¿no es cierto?
Como el verso tiene 7 sílabas métricas, el ¿Cuánto? que tiene lo identificamos en qué sílaba está el acento del verso, ¿sí? Y los versos generalmente tienen 3 acentos, ¿ya? Entonces, ajá, fíjense, el primer Mm, acento está en la segunda sílaba. Ajá, ya salió el segundo está en la quinta ah, y el tercero está en la sexta, ¿sí? 2, 5, 6. Ese es el ritmo de ese verso. Ajá, ya salió el uno, sol. dos, Ajá, ya salió tres, el sol, ¿sí? cuatro, cinco. Como el ritmo, como la primera sílaba acentuada tiende hacia la primera sílaba del verso, este es un verso que tiende, es un verso que se llama enfático, hay un Dale, ya énfasis, me lo conté. ¿ya? Y de ahí proviene la alegría que nos comunica este verso. Este es el efecto estético, que se construye con sonidos. Son a las Construye nueve, con ocho. sonidos. No es que viene de la nada o de la inspiración del autor, No no, solo iba muchachos. material. Lo escuchamos, Llámala a Cleve si no sabe los hijos. lo escuchamos. Y esos sonidos nos producen emociones. Ese es el ritmo. Por eso enseñamos ritmo, métrica, Claro, porque cuando escuchamos el una canción, ritmo. qué bonito ritmo, qué bonita melodía, Melodía, qué bonita ¿cierto? melodía, ¿no es cierto? Decimos, Entonces la melodía está en esa relación, no solo en la música, ¿no? Evidentemente de música yo no sé nada y nos puede ayudar Ismael, en pero la también está en poesía, las en palabras, las palabras. la melodía, la relación de los acentos del verso, ¿no? Entonces ahí está. Eh, entonces tenemos repeticiones, tenemos ritmo, ¿no es cierto? Y evidentemente esa canción tiene una función estética, nos provoca cosas. Imagínense un montón de gente cantando, repitiendo este verso una y otra vez. Ajá, ya salió el sol, ajá, ya salió el sol. ¿Qué le va a hacer eso a esa comunidad? Alegrarle. No hay más, ¿sí? Pero eso se construye con sonidos. Entra por los sonidos, entra a nuestra mente, se involucran los afectos, la comunidad. Es muy bonito cantar con amigos, ¿no es cierto? No es lo mismo que cantar solo, ¿sí? Es una experiencia estética, que no es una muletilla. Sí es cierto que Colombres, eso también les dice un poco de trampa, ¿no? Colombres utiliza un poco como sinónimo la palabra muletilla, pero creo que en nuestro contexto valía dejarlo muy claro, ¿no? Porque en el momento del uso del habla, ¿sí? A veces soltamos sonidos que no tenían ningún sentido. Es- por eso se llaman muletillas, son una muleta, ¿no es cierto? Como que nos apoyamos para continuar nuestro discurso. El efecto, el valor estético de las palabras, ¿sí? Que produzca un efecto estético, un efecto en los lectores. Alegría, tristeza, gozo, felicidad, angustia, ¿sí? Y lo que hablan, lo que dicen todo el tiempo Spina y Colombres, ¿no es cierto? Esa unidad del acto performático de la literatura oral. Colombres dice que la escritura es muy básica al lado de todas las potencialidades estilísticas que tiene la oralidad. ¿Qué más, colegas? Esto ya se está poniendo interesante. Interesante ya. 7, Ismael, sí, 7 Ya. sí, ahí sí estamos de acuerdo. Dentro del análisis de fondo y forma, dentro del análisis de fondo y forma, dentro de los mitos, leyendas y canciones. Entonces ahí está inmerso el ritmo como belleza estética, Javier. El ritmo es intencional, ¿sí? El creador, y ya lo dice Colombres, lo dice Espino, ¿no? Y también lo dirá el texto que tenemos que leer para el sábado. Esta literatura tradicional de construcción oral es generalmente comunitaria, ¿sí? Y Colombres critica mucho el ego del escritor individualista europeo, exacerbado a partir del Renacimiento, ¿no? Entonces, el ritmo es intencional, ¿sí? No es que se coge el lenguaje así como así. Hay un trabajo del lenguaje que provoca este efecto estético. Ana Lucía, comentabas algo de la voz. ¿Qué nos dice Colombres sobre la voz? Y quiero, o sea, la idea, leímos el texto de Colombres precisamente para sacar de ahí los recursos de nuestro análisis, ¿cierto?
¿Qué nos dice Colombre sobre la voz, Ana Lucía? ¿Y qué ejemplos tenemos todos nosotros de nuestras propias antologías concretos del uso de la voz en las obras que hemos antologado? Bueno, ahí hablaba, bueno, hacía una comparativa entre la voz femenina y la voz masculina. Entonces decía que la voz de la mujer tiende a ser bueno, dulce, es lenta y el tono es un poco más elevado. Entonces refería a características como, por ejemplo, la paciencia, que es como una virtud asociada a la mujer. Entonces, Muy en cambio, heteropatriarcal, ¿no? Ojo con eso, muy sí, heteropatriarcal. exactamente, sí, Tampoco es que el estaba pasado y la ligado a esa oralidad es parte de ahí. maravillosa, no, todos somos seres humanos. Muy heteropatriarcal. Ujú. Roles de Entonces, género, ¿no? La decía mujer Bolsa, en paciente. cambio, ujú, sí, y luego comparaba, por ejemplo, la voz del hombre, decía que en este caso el hombre habla un poco más rápido, es un poco más rudo, y ahí pues sería lo contrario, no es paciente, sino que es impaciente. Entonces, prácticamente son secos, no mentira. Entonces, la voz del hombre es seca y la voz de la mujer es dulce. Eso lo decía nuestro amigo Colombres. La voz del rey es imperativa, la voz del gigante es ronca, ¿no es cierto? Entonces hay una Ujú, actuación, porque la literatura oral es performático, ¿no? Todo el tiempo escuchamos esa palabra sí, performance, puesta en escena. ajá. Ujú. Entonces, este ritmo, esta ritmología, en este caso de la voz, esa forma de cantar las palabras, entonces elabora también toda esta parte de los tonos, de qué semiología tienen los tonos y que eso también están presentes dentro de la narración y que forman parte o constituyen parte del estilo de la narración, y en este caso dentro de la parte oral también. Y que las culturas africanas se refieren a ella con una metáfora muy bonita que es el aceite de la voz, ¿no es cierto? Y pensemos en todo, las referencias cosméticas del aceite. Maravilloso. Ahora la pregunta del millón es, ¿podemos encontrar rasgos de la voz en la antología de literatura oral transcrita? ¿Alguno de ustedes encontró rasgos de la voz? ¿Encontró esta voz femenina en la escritura? ¿Encontró esta voz infantil, fina, rápida, balbuceante del niño en la escritura? ¿Esta voz áspera del hombre que decía Ana Lucía? ¿Lo encontramos o no? ¿Qué dicen sus antologías? ¿Hay o no hay? Estos tonos, ¿hay alguna forma en la que la escritura pueda construir estos tonos? El tono del narrador tal vez o el tono característico del personaje. Explícamelo. Bueno, porque en algunos textos de la cultura maya, pues hay bastantes muletillas, entonces nos Ejemplos, tocó, Byron, ejemplos concretos de tu antología necesitamos en esta clase. sí, 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 tenemos una de, no sé, tal vez Léenos. del, ya, es un poema. El niño se llama el poema. ¿Los poemas tienen Vinieron, narradores, Byron? en este caso parece que una abuela está contando esta historia, ¿no? Este poema. Bonito, a ver, léenos. Vinieron a buscarlo al pueblo porque no había para dónde darle y a atorarle con los contras se hacía costumbre ver los sopilotes, carroñar en las mojoneras, bajar los ayates de las redillas y esculcar las enaguas buscando carne. Él dejó sus canicas en la cuarta del rombo, en la raya con nubarrones de nostalgia, dejó los peces multicolores con los sueños de la noche y dejó entre los cafetales los columpios colgados donde se mece la miseria. En sus huesos fue creciendo el llanto de sus amigas, las niñas de Maruzzi, que pedían oído al polvo y a las piedras para que se lo llevaran. Lo encapucharon con escamas de la tarde y le colgaron un cuerno de chivo, 3 rosarios del ojo de venado, y se dispuso a cazar hombres y a sentar la muerte en su mesa. Esto hace referencia a los aluces y Espérate a... un ratito, Byron. Quiero que me expliques. Tú dices que esto parece narrado por una abuela. ¿En dónde escuchaste esa voz?
Esta es una traducción, digamos, que yo encontré del lenguaje original en el cual, digamos, la estoy editando, porque hay unas donde dice érase una vez, donde se dice que la abuela dice esto, entonces hay un narrador que explica que está contando una abuela, pero está Ah, hay editado. una explicación, entonces no hay la voz de la abuela, porque yo no escuché ninguna voz de la abuela. Claro, al Entonces, inicio ojo estaba, con eso, ¿no? Y es que eso ahí también, me sí, puso a dar las muletillas, ¿no? Entonces, como eliminando un poco, digamos, digamos, ciertas características, entonces, y a su vez, habían ciertas, digamos, muletillas ahí. Entonces, al editarlo, pues pareciera que se escapó esa voz de la abuela, ¿no? Que cuenta esta historia porque hablaba también de los gusanos de la memoria. Lo que pude investigar, ¿no? Era de esas culturas, más o menos. pero no estamos fijándonos en lo que dice, sino en la voz que lo dice. Y no alcanzo yo a escuchar esa abuela ahí. O sea, puede ser cierto, pero no podría explicarlo, ¿no? Entonces, igual, no se asusten y no se preocupen, por eso les he dado un abanico de recursos estilísticos orales, si es que no encuentran uno, encuentran otro, ¿ya? Y también les dije, ¿no es cierto? El trabajo no tiene que ser exhaustivo, pero tiene que ser preciso, ¿ya? Entonces, a pensar. Es recomendable este porque yo tengo en la traducción, pero es algo todavía muy complicado de transcribirlo. Esto, por supuesto. ¿Ya leíste el capítulo 30 de Colombres, Byron? En el capítulo 30, Colombres da consejos de traducción, ¿lo leíste? Ahí está, ¿sí? Entonces esto de la voz está interesante, ¿no? Y la pregunta es, claro, busquemos, pero busquemos de verdad la voz en los textos, ¿no? Es la tradición literaria a la que más o menos se refería, ¿no? Digamos, La de esa voz. traducción. En la voz ya estamos hablando de la voz de los personajes, ¿no? Las fórmulas, sí, tienen que ver con la tradición literaria. Ok. Bien, me parece que todos ustedes han encontrado mitos y han encontrado leyendas. Una característica fundamental de Colombres es el orden cronológico. ¿Qué dice Colombres sobre el orden cronológico de la oralidad? ¿Es importante la cronología, o mejor dicho, puede la oralidad ser cronológica? Y ahorita recuerdo un dato tremendo del texto de Ong que me dejó pensando un rato cuando decía que la gente de las comunidades orales no sabían en qué año vivían porque no era importante para ellos, porque este tipo de consignaciones son de la escritura. Paola levantó la mano. Bueno, sí. Buenas noches con todos. Bueno, Colombres decía al respecto de la cronología que las comunidades orales, en este caso los textos orales, no tienen cronología, que esto es algo más de la escritura. Y entonces, bueno, por aquí anoté algo que me llamó la atención. Déjenme ver. Claro, Paola. Y sobre Mm, todo, colegas, ejemplos. Todos tienen mitos, todos tienen leyendas, ¿sí? ¿Esas leyendas tienen o no tienen cronología? Pueden tenerla, claro que sí, no, no pasa nada. Si es que tienen cronología, no quiere decir que su trabajo está mal hecho. Pero si no tienen cronología, ahí ya tienen un elemento de la oralidad para explicar. Paola, te interrumpí, discúlpame. Sí, no se preocupe. Bueno, estaba buscando la parte que había notado, pero nos decía específicamente el texto de Colombres que no tiene cronología la oralidad, porque decía que como que no la requiere. Esto es algo más que en la escritura nosotros podemos plasmarlo por el hecho de que tenemos que ir ordenando las ideas, pero en el contexto oral ellos lo que van haciendo es como actualizándolo de acuerdo a sus necesidades, como nos explicaba también Espino en su texto, cuando hablaba de que en esta leyenda del, no me acuerdo el nombre exactamente, decía que, por ejemplo, mezclaban la leyenda antigua de ellos, de los españoles, con la leyenda en un contexto actual. Entonces, relacionando estos dos textos, nos decía que no tiene cronología en la oralidad. Y decía incluso que si es que el narrador se olvidó de mencionar un hecho relevante, puede volver y decirlo en el momento en el que se acuerda, ¿no es cierto? Porque un poco la cronología esta viene un poco también Havelock y Jung lo dicen, ¿no es cierto? Del drama griego, la introducción, el nudo y el desenlace, ¿no es cierto? Eso no existe para la oralidad, ¿ya? Tenemos ejemplos en sus leyendas y en sus mitos de falta de cronología. Bueno, yo considero que en las leyendas como tal no las tenemos. Bueno, he leído sobre todo esta leyenda de los volcanes que aportó una compañera. Y bueno, en vista de que son ya leyendas que son quizá adaptadas, en este caso de los narradores que
que ya estamos dentro de la cultura caligráfica, entonces es como que ya las han puesto de acuerdo a una cronología. Entonces en estas leyendas como tal no puedo observar ese elemento de la acronología, si vale el término. Perfecto, Si, ¿no? si me Pero permite, Javier, si me permite, tenemos otro Javier. recurso estilístico ahí para ponerle atención, ¿no es cierto? Estos eventos que se narran tienen una secuencia cronológica o parecen desordenados, caóticos, ¿sí? Si es que esa es la percepción que tenemos, entonces podemos tener este recurso. César, Sí, en un poema, por ejemplo, de la literatura inca, si me permite leer una partecita, claro. dice, ¿qué arco iris es este negro? Arco iris que se alza. El horrible rayo del enemigo del Cusco fulgura y por doquier granizada siniestra golpea. Mi corazón presentía a cada instante y en mi soñar desasosegado, atónito, el mal agüero de la mosca azul. Dolor incacabable, el sol palidecido anochece. Otra señal y amortaja a Atahualpa. Hasta ahí estoy, Javier. En ese, Sí. en ese poema, entonces nos damos cuenta que estamos hablando ahorita de la cronología, según Colombes, que los textos no tienen, no existe una cronología, o sea, en la oralidad, ¿ya? Y el narrador de pronto si se olvidó, usted decía algo, pues lo puede volver a plasmar. Aquí en estos versos, o sea, eh, aquí encontramos, por ejemplo, lo que es el ritmo. El ritmo sí, sí encontramos el ritmo. Pero ya vamos allá a lo cronológico. Aquí la cronología no parece pertinente, ¿no? Pero César, lo que acabas de leer parece un poema lírico, ¿sí? No una obra narrativa. Entonces, no se aplica porque ningún poema lírico, ni en la oralidad, ni en la escritura, tienen cronología. Su estructura es otra. Entonces, solamente podemos caracterizar como ausencia de cronología que proviene de la oralidad a una ausencia de cronología de la narrativa, ¿sí? No de la poesía. Solo de la narrativa, dentro de lo lírico ya no. Es que la lírica no tiene cronología ni en la oralidad ni en lo escrito. Perfecto, La perfecto, Javier. poesía no funciona con ese criterio. Em, por eso digo poesía lírica, ¿no es cierto? Porque si hablo de la epopeya es un poema narrativo, ¿no? Pero la idea central es narrativo. Sí, el poema que yo estoy leyendo es narrativo o no. Si es narrativo y no tiene cronología, entonces sí puedo encontrar este recurso. Pero si no es narrativo, no lo puedo aplicar. Camila. Gracias, gracias, Javier. Ya, profe, respecto a la cronología mismo, yo quería hablar un poco. Estuve investigando y yo encontré una canción mapuche en una recopilatoria que habían hecho en un libro. Y decían que ellos habían desarrollado su forma, básicamente su propio lenguaje y su forma de comunicar desde la oralidad. Ujú. ¿Será que puedo leer un poquito solo para, y Por justo lo mío de supuesto, la esta cronología? clase es para esto, ajá. Sí, dice así. El poema se llama Ul. En idioma mapuche, Ul significa canción. Ya, en la canción significa, ya, bueno. Dice, buenos días, buenos días. Buenos días, papito. Buenos días, buenos días. Le digo a la gente de la ciudad, gente de la ciudad. Andan en un grupo de tres. En un grupo de tres andan. Hermanas y hermanitas. También andan, varones, para que no se queden sin decir los mapuche y que se mantengan las cosas antiguas, andan diciendo. Por eso dejaré mis canciones, mi fuerza de respiración, que se sepa por todas las tierras, que se sepa por todas las tierras. Así anda diciendo esta pobre guacha. Estamos levantando antiguos conocimientos, lo están levantando, los estudiosos lo estudian, los no mapuche, a los mapuche que están y a los niños todo lo están enseñando. Mamita, papito, no tengas vergüenza cuando hables, me dicen a mí. No tenga vergüenza como mapuche cuando hable. Nosotros los mapuches, Dios nos dio, Dios nos dio. Hemos crecido, así como crecen las hierbas, como ellas hemos crecido, porque lo vamos a olvidar, porque lo vamos a olvidar. No olvidaremos nuestro conocimiento, lo digo,
Lo digo, me fueron a ver para decir lo que tenga que decir. Mi vecino me lo pidió. Le iré a entregar una pequeña canción. Le dije, le dije, le dije, le dije. Por eso estoy aquí, papito, papito. Ya, esa es la canción. Camila, la pregunta que tienes que hacerte es lo mismo que le dije a César. ¿La intención de ese poema es contar una historia? No, creo que cronológicamente no, no. O sea, si es que la intención de una producción oral, o de una producción literaria, no es contar una historia, entonces la cronología no tiene sentido. La cronología solamente tiene sentido en las historias, porque las historias son sucesos que ocurren en el tiempo, ¿ya? Ujú. La canción que tú nos acabas de leer tiene una intención fundamental, ¿no es cierto? Y es revalorizar la cultura mapuche, evitar que la gente mapuche se avergüence de su cultura. Esa es la intención de ese texto, no es contarnos una historia, no nos está contando ninguna historia, ¿ya? Entonces ahí no tiene sentido pensar en la cronología. De hecho, no hay cronología, pero eso no es una característica de la oralidad. En ninguna creación literaria, oral o escrita de esta naturaleza hay cronología, solamente en la narrativa, ¿sí? Entonces, la narrativa oral trabaja la cronología de una manera distinta de la narrativa escrita, básicamente es lo que dice Colombres. El análisis de Colombres es muy completo, ¿no es cierto? Él conoce todas las culturas africanas, asiáticas, americanas, pero también la europea la conoce muy bien, ¿sí? Él nos comenta que esta idea de la novela cronológica extensa, etcétera, ¿no es cierto? Que ha moldeado el gusto de todas las personas que hemos recibido una escolarización en español, digamos, porque es una lengua europea. Esta forma de contar, de novelar, ¿no es cierto?, se va a consolidar en el siglo XIX en Inglaterra con Jane Austen y la literatura detectivesca, ¿no? Entonces, qué bueno que hayamos conversado sobre todo esto porque tenemos que tener las ideas claras, ¿sí? El objetivo del curso es tomar conciencia de todo esto para poder hacer cada vez un análisis más preciso, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con las repeticiones, el ritmo. Yo sí tengo una de que tiene cronología. A ver. Bueno, desde el título más bien se inicia, se llama Año 10 Casa. Entonces, esta leyenda empieza así, dice, y también en el año que así se nombra, o sea, refiriéndose al título, cuando ya tenían un año de estar en Chapultepec, los mexicas se vieron estos en extremo afligidos. Diversos señores de los tecpanecas les hicieron entonces la guerra en el interior de llanura, y cuando se hizo la guerra, mal pudieron hacer a los mexicanos. Por esto, enseguida dijeron los texaltepecas, los malinalcas y los de Toluca: de noche nos habremos de dar muerte a los mexicas porque son gente muy esforzada. Y bueno, de ahí se va desarrollando toda la historia. Pero de ahí sí narra. Hasta el final tiene una estructura de introducción, del nudo y del desenlace. Hay una cronología muy clara, ¿no es cierto? Ujú, sí. Muy bien. Entonces, colegas, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no es cierto? Ir revisando el texto de Colombres y ver, evidentemente, en la transposición de la oralidad a la escritura, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos trabajando con textos escritos, ¿sí? La idea es que tratemos de ver en los textos que hemos encontrado en la antología recursos de la oralidad, ¿sí? Entonces, Colombres nos explica claramente, ¿no es cierto?, cómo ciertos recursos de la oralidad se transponen en se pueden llevar a la escritura y otros no, evidentemente, ¿no? Entonces, la idea es de eso, leer el texto con los oídos abiertos, ¿sí? Y ver cómo la oralidad, el lenguaje oral, está o no está presente en los textos que hemos cocinado para nuestra antología, ¿no? Evidentemente, recuperar, rescatar los rasgos del estilo de la oralidad que sí están presentes, ¿sí? Tenemos todo lo que nos dice Ong, todo lo que nos dice Colombres. Vamos a ver también lo que nos dice el profesor Gonzalo Espino. Del texto de Ana Lucía, ¿levantaste la mano? Sí, quería hacerle una pregunta. Claro. Con este tema de los narradores, el narrador está integrado dentro del texto, ¿correcto? Ujú. Entonces, el hecho de que esté integrado,
¿hay garantía de que haya verosimilitud en torno al texto? Eh, Ese es otro de los conceptos que pertenecen a la escritura, ¿no es cierto? La idea de la verosimilitud, ¿sí? Y fíjate, el momento en que cambia el registro sensorial del oído a la vista, la verosimilitud vamos a necesitar documentos escritos para la verosimilitud, ¿sí? Si es que estamos hablando de literatura oral, sobre todo prehispánica, todo lo que tiene que ver con los mitos, y son muchos textos religiosos también, no creo que le podamos exigir la verosimilitud que le exigimos, por ejemplo, a una novela, ¿no es cierto? Esa relación con la realidad, porque evidentemente nos están contando cosas de otras épocas, de los dioses, ¿sí? Entonces, esa experiencia no es verosímil, no se relaciona de una manera mimética con la experiencia que nosotros tenemos del mundo, ¿ya? Entonces, no sé si el concepto de verosimilitud, no sé si la verosimilitud sea un criterio con el que debemos juzgar estas obras. Yo creo que Colombres diría que no. Entonces, más bien sería desde la transposición, o sea, porque algunos textos, obviamente, por ejemplo, si son de lenguas prehispánicas, obviamente entra ahí ya un proceso de traducción. Entonces, las reglas mismas de la transposición, entonces no pueden exigir al 100%, al 100% una verosimilitud, sino más bien esta parte de conciencia del narrador en función de lo que conoce, es decir, del bagaje del que logró abstraer ese conocimiento, en este caso, ese conocimiento que fue transmitido a través del oral. Y que esto además es muy complejo, ¿no es cierto? Porque generalmente las comunidades que construyeron esos textos de manera oral no tienen la escritura, no dominan la escritura y es una persona ajena a la comunidad quien va a hacer este traslado. Eso es lo que dice Colombres y lo que él analiza y lo que él critica, ¿sí? Y cuando nos da los procesos para llevar a cabo estos trabajos, él habla de equipos de trabajo, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro narradores de la comunidad, ¿sí? Y si es que no se puede conseguir un escriba de la comunidad, un narrador, escritor bilingüe que esté muy familiarizado y que pueda hacer esta transposición, ¿no es cierto? Y ahí Colombres y siempre está distinguiendo, ¿no es cierto?, entre el trabajo antropológico y el trabajo estético de la literatura. Él nos dice, para un antropólogo, la traducción que le sirve es la traducción literal de lo que está ocurriendo, ¿sí? El antropólogo no puede manipular ese texto en el momento de la escritura, pero en el momento para los intereses del arte literario, esas intervenciones del escritor están justificadas porque lo que se quiere preservar no es la palabra tal cual fue dicha, sino el efecto que esa palabra produjo, ¿no es cierto? A lo que Colombres se refiere todo el tiempo con la estética, el efecto estético. Y para mantener el efecto estético que tenía el texto oral en la escritura, a veces es necesario cambiar las palabras. Y eso también es un gran problema, ¿no es cierto? Porque hay que rastrear entre las varias versiones de los relatos orales, de la literatura oral, que son homeostáticos, ¿no es cierto? Que se están actualizando, y las varias traducciones a la escritura y las correcciones de la escritura. Por eso nos hablaba, se me fue el nombre de esta persona que volvió a traducir el Popol Vuh, ¿sí? Porque era una persona de la comunidad que decidió descolonizar la traducción de que había sido objeto del Popol Vuh y la reescribió, ¿no es cierto? Porque entendía y comprendía la simbología que estaba allí presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos muchísima atención en nuestras antologías a ver palabras que son muy occidentales, todo lo que tiene que ver con la religión, Dios, iglesia, sacerdote, rey, todo lo que es muy europeo, ¿ya? Esas son marcas de una colonización del lenguaje, ¿sí? Pero bueno, Colombia sí lo dice, ¿no es cierto? Esa tarea ya no nos compete a nosotros. Nosotros hablamos español, no hablamos, ninguna de estas lenguas indígenas es nuestra lengua nativa, entonces ese trabajo ya no lo podemos hacer. Ese es un trabajo de la comunidad. Ismael, tenías una pregunta. No entiendo muy bien lo del rol de los recursos del estilo y el debate. Cuéntanos.
Ya, cuando yo planteo esta pregunta, me surge esto por lo que decía Colombres justamente, ¿no? Porque el rol que juega, digamos, el estilo en la construcción de la obra literaria tiene que ver justamente con permitir al autor primero transmitir ideas de manera efectiva, comunicar un mensaje y sobre todo poder transmitir estos rasgos. Pero algo que me dejó pensando, que va de la mano con esta pregunta, también es lo estético, ¿no? Por eso inclusive más bajito puse el debate sería fondo antropología, forma estética literaria. Entonces, más bien acá, ¿qué rol? Pues supongo qué rol tiene o qué papel juega, no sé cómo se tendría mejor el uso de los recursos del estilo en la construcción de la obra literaria de acuerdo a Colombres. Porque nosotros estamos construyendo una antología, ¿verdad? De acuerdo a la investigación. Entonces, ¿ahí qué rol o qué papel desempeña realmente? O O sea, fundamentalmente. lo que buscan los recursos del estilo es transponer el efecto estético de la oralidad a la escritura, ¿no es cierto? Colombres nos dice una Ujú. descripción de unos performances orales de altísima calidad que tienen variadísimos recursos, ¿no es cierto? La ropa, la voz, los sonidos, los instrumentos musicales, los silencios, ¿ya? Entonces, toda esa experiencia estética, ¿no es cierto? Que es de estética porque produce efectos profundos en la audiencia, se construye con la audiencia también, lo dice Colombres, em, está transponiéndose a la lengua escrita con las limitaciones de la lengua escrita y la lengua escrita tiene que buscar adecuarse a ese efecto estético, ¿no es cierto? Entonces, los recursos estilísticos de la lengua, que también los tiene la lengua escrita, deben tratar en el texto literario artístico, ¿no es cierto?, de reproducir ese efecto con la mayor fidelidad posible. Para el antropólogo esto no es importante, el antropólogo tiene otro interés en estos relatos, en estas construcciones, entonces los textos que los antropólogos necesitan para su trabajo no son estéticos, ¿ya? Los literarios sí. Y por eso dice Colombres que quizás la mejor forma de registrar esta oralidad realmente quizás nunca fue la escritura, ¿no? Y evidentemente son las nuevas tecnologías audiovisuales que ahora están en boga, ¿no? Y lo menciona de una forma un poco hasta revanchista, dice, esta cultura audiovisual que ahorita ha superado a la escritura, ¿no es cierto? Y justo César se quejaba y todos nosotros como profesores de lengua nos quejamos y decimos los chicos no leen, los chicos no escriben, quieren ver televisión. Pues Colombres dice posiblemente es la venganza de una oralidad que fue maltratada por siglos por la escritura, ¿no? Y ahora tiene otro soporte tecnológico para transmitirse. Al Sí, final, y también tiene que ver con la idea de que la literatura es arte también. El arte tiene un objetivo, ¿no? O sea, tiene un fin, ¿no? sí, Y parte es lo estético, aunque ya viene siendo subjetivo también. Y acá una de las claro, no vas a traer un plano filosófico de la subjetividad. Pero sí, el arte se caracteriza por lo bello. Entonces, también la literatura viene siendo arte. Y de hecho, si no estoy mal, el capítulo 31 lo menciona también, Colombres. Sí, yo creo que el concepto que lo ha mencionado César, que lo has mencionado tú, Ismael, y que es el realmente subjetivo y que nos conflictúa la vida, es la idea de lo bello, ¿ya? Porque la estética, y tal como lo plantea Colombres, más bien está relacionado con el efecto que produce en una audiencia, ¿sí? Con las Entonces, sensaciones, exacto, emociones, sobre todo. emociones. Eso ya lo decía Aristóteles, ¿no? Con la catarsis, poiesis, aiestesis, ¿sí? Entonces, es el efecto, ¿ya? Esta relación de la cual la literatura oral es privilegiada, porque tiene un performance que ocurre en un tiempo concreto, la comunidad está participando, eso también dice Colombres, ¿no? Por más que hagamos videos, por más que las cosas estén en la televisión, no se puede restituir el participar simultáneamente de la experiencia, ¿no? Y ahora lo estamos experimentando aquí mismo con la clase virtual, ¿ya? Preferirían estar en una clase presencial, en una clase virtual, tiene sus ventajas, pero la presencia, la comunidad es fundamental, ¿no? Y ahí sí ya no me acuerdo qué texto lo decía, que mientras están conversando los alumnos en un aula, se siente, se nota una comunidad, y el momento que el profesor les manda a leer, se destruye esta comunidad. Oh, ¿no es cierto? Cuando dice que el texto escrito se para. Entonces, por ahí está el debate. Lo estético, pensémoslo como Colombres, me parece más productivo.
más aplicable a diversas formas de las manifestaciones artísticas, como el efecto intencionado que uno trata de producir. Tuve la suerte de ir a la Feria del Libro de Quito hace un año. Ahí fui a una conferencia de Alejandro Zambra, este escritor chileno muy interesante. Y claro, él decía, él también tiene un hijo que está creciendo, ¿no es cierto? Y en él está aprendiendo todas estas posibilidades del lenguaje, ¿no? Y dice que él se quedó impresionado cuando su hijo aprendió a contar chistes. Y empezó a describir el proceso del aprendizaje del niño para contar chistes, ¿no es cierto? Y dice, creo que eso lo puede servir a César también. Si la literatura es tan ajena para nuestros alumnos, podemos empezar por aquí, por estas pequeñas, intensísimas experiencias estéticas a través del lenguaje, ¿no es cierto? El chiste, ¿ya? Es un discurso totalmente intencional. Y él contaba, ¿no es cierto? El niño que hizo primero, memorizó el chiste. Dijo el chiste y todos se rieron. Y dijo, listo. La segunda vez repitió el chiste y nadie se rió. Entonces él empezó a crear estrategias comunicativas para modificar esa historia con la finalidad de seguir siempre alcanzando el efecto estético de la risa, ¿sí? Entonces Zambra veía a su hijo hacer eso y se divertía muchísimo, y este niño aprendía y desarrollaba unas capacidades estéticas del lenguaje, ¿cierto? Eh, busca permanentemente la forma de producir el efecto en su audiencia a costa de cambiar sus estrategias discursivas. Le voy a dar la palabra a César y a Ana Lucía después. Sí, yo tenía alzada la mano primero. Lo escuchamos ahí, Javier. Bueno, Voy a continuar. Yo tenía una inquietud aquí en lo que acabamos que estamos debatiendo, o sea, la belleza estética. Cuando hablamos de la belleza estética del lenguaje, o sea, dentro de lo retórico, o sea, pero ya ahora en el siglo, eso fue en el siglo XIX, o sea, ahora en el siglo XXI, o sea, con todo lo que nosotros estudiamos, la poesía hispanoamericana, latinoamericana, o sea, el modernismo, el barroco, o sea, aquí la belleza estética ya la tenemos de una manera más lúcida, o sea, por así decirlo, porque en lo tradicional, la oralidad, o sea, esto prácticamente se ha ido perfeccionando, se ha ido puliendo, Javier, entonces ahí viene la contraposición, o sea, de lo que usted hablaba. Claro, dentro de lo lírico prácticamente pues tenemos la belleza estética, ¿no es cierto? Pero en las leyendas, en las leyendas, fábulas, mitos, cuentos, o sea, usted decía de que o sea, no hay aquello. Entonces, ¿a qué se debe? O sea, según Colombres, o sea, manifiesta esta teoría, o sea, pero en la realidad, ¿cómo la aplicamos nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula? O sea, para lo que usted decía, por ejemplo, buscar videojuegos, o sea, películas, decía en la clase anterior, o sea, para despertar el interés en el estudiante, o sea, que sea lúdico, maravilloso, pero a veces nos encontramos en una aula, en un entorno, Javier, que te digo sinceramente, con 19 años de experiencia que tengo, o sea, a veces uno quiere hacerlo, pero ¿qué pasa? El directivo, la directiva, el rector dice, no, es que los tienen jugando, no. Entonces parece que se rompe, o sea, romper ese paradigma fuera bonito, o sea, de que todos hablábamos en un solo lenguaje, Javier. Eso, es bonito hablar, pero hacerlo ya es un poquito difícil. Eso, Javier. pero bueno, César, no pierdas la esperanza. Esas son las dinámicas sociales, ¿no es cierto? Una constante disputa entre lo que a mí me parece importante y cuál es lo que las prioridades de otras personas y de otros programas y de otras épocas también, ¿no?
Así es la vida, esas son las dinámicas sociales, no podemos evadirnos de ellas, pero podemos buscar ahí unos recursos para ir modificando y tratar de acercarnos a los estudiantes, ¿no? Si César me pregunta si es que yo llego a mis estudiantes siempre de manera lúdica, pues no. Yo intento, trato, la educación también depende mucho de ellos, uno fracasa, se corrige y cuando ya tiene listo una metodología que sirve para un grupo, ese grupo pasa, se gradúa y viene otro grupo y toca empezar de nuevo, ¿no? Entonces, esta es una dinámica que empieza y acaba todo el tiempo. Em, yo siento que ahora como docentes creo que tenemos una responsabilidad, la gran parte de la responsabilidad está sobre nuestros hombros. Me parece que se les está quitando parte de la responsabilidad a los estudiantes y eso es parte del conflicto, ¿no? Pero para eso están estas clases, estos textos, para tener ideas y ver si es que algo nos puede funcionar de otra forma, ¿sí? Pero no existe la panacea y algo que nos da un día resultado con un grupo, el otro día ya no nos da, ¿sí? A mí me gusta, ese es como el reto de la profesión que nosotros tenemos, estarnos reinventando continuamente, ¿sí? Y para esto también les he compartido todos estos textos, todas estas ideas, para que tratemos de buscar otras formas. Ahora nuestros estudiantes están haciendo tesis para análisis literario a través de videojuegos, por ejemplo. Estoy dirigiendo una tesis sobre el análisis de los elementos narrativos del estilo a través de un videojuego, ¿no es cierto? Que puede ser un poco más accesible para un estudiante. Algo así como que la literatura ya no solamente está en los libros. eh, Eso contradice la esencia de la literatura, ¿no? Pero bueno, también creo que tenemos que aprender a negociar y a soltar también nuestras verdades y compartir las verdades ajenas. Me parece que esa es parte de la negociación social y de época, ¿no? Ahora que estamos en una época de constantes y vertiginosas transformaciones. Pero bueno, creo que todos tenemos la mejor intención, nos estamos capacitando y bueno, algo bueno saldrá de todo esto, César, no te preocupes. Ana Lucía. Sí, bueno, volviendo hacia la parte de las transcripciones, bueno, de la transposición más bien. La transposición decía Colombres que tiene que ser mecánica, es decir, fiel. Bueno, si bien hay, por ejemplo, una estética, por ejemplo, en expresiones como usted, bueno, por ahí, de ahí, dice, eso en algunos textos se transcribe tal como está escrito. Sí, Colombres dice muchas cosas. La fidelidad, sobre todo, se refiere a la cosmovisión de los grupos y de las comunidades, ¿no es cierto? Porque esa es una construcción comunitaria, ¿ya? Y ese es el rescate y lo que se pretende, ¿no? Esa fidelidad. No tanto la fidelidad de las palabras, porque, como sabes, las culturas orales no tienen las palabras. Em, y Colombres nos da varias sugerencias en varios y distintos casos, dependiendo del objetivo de la intención, ¿sí? Pero generalmente mantener el efecto estético nos obliga a adecuarnos al medio, ¿no es cierto? Es como, no sé, me pongo a pensar, em, en el cine, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una historia que quizás a nosotros nos impacta de una manera, una novela, por ejemplo, el típico dilema, ¿no es cierto?, entre la adaptación de una novela al cine, ¿sí? Y lo típico, el típico cliché que yo comparto porque a mí me gusta más leer, el libro es mejor, el libro es mejor, el libro es mejor. Quizás sí, pero hay que pensar como dice Colombres, ¿no es cierto? Colombres dice, lo que te da la televisión es una imagen real y lo que te da el libro es la posibilidad de imaginarte a ti, ¿ya? Entonces, quizás yo no estoy diciendo el libro es mejor, sino a mí me gusta más imaginarme las cosas por mí mismo. Por otro lado, las grandes producciones del cine son maravillosas. ¿Quién no se ha entretenido o no ha recibido un placer estético por eso, ¿no? No nos olvidemos de la gran tragedia griega, ¿no es cierto? El efecto catártico. Entonces, hay un montón de cosas. Entonces, claro, es una cuestión tecnológica, una cuestión de transposición del lenguaje.
No sé si con eso te contesté, Ana Lucía, creo que me dispersé un poco. No, sí, entonces, más bien se debe, bueno, los textos más bien se ajustan también a todo lo que tiene que ver con las pautas narrativas en función del grupo social, considerando también que bueno, el efecto justamente estético se ajusta también hacia el público, ¿no? Entonces, esa sería como la intención discursiva dentro de lo que tiene que ver la transposición. Exactamente, llegar a un público y son dos trabajos de naturaleza distinta en la oralidad y en la escritura, ¿no es cierto? En la oralidad, el narrador tiene la posibilidad de ver en vivo las reacciones de su auditorio y de ir modificando y buscando estrategias discursivas más eficaces y efectivas, ¿no es cierto? El escritor ya no tiene esa posibilidad, tiene que ser un trabajo de otra forma, ¿sí? Y bueno, toda la crítica literaria tiene escuelas completas al respecto de la recepción y de cómo los escritores y los críticos literarios piensan en el lector. Se me ocurre esta novela emblemática de la literatura latinoamericana, La Rayuela, ¿la han leído? Yo no, pero no sé de qué va. Y, y claro, las entrevistas que le hacen a Cortázar al respecto precisamente es de eso, ¿no es cierto? Pensar en una experiencia de la oralidad en la escritura, ¿no es cierto? En una agencia y construcción conjunta de sentido entre escritor y lector, de maneras muy artificiosas, obviamente, ¿no? Cortázar es un tremendo artificioso. Si les gustan los chismes literarios, por ahí en un podcast me enteré que Alejandra Pizarnik perdió durante unos días el manuscrito de La Rayuela y por suerte lo encontraron. Entonces, fíjense cómo hay un experimento formal muy complejo que no logra hacer una escuela, la literatura no se transformó a partir de Rayuela, pero que de una u otra forma establecía un diálogo más, más cercano entre el lector y el escritor, creo yo, ¿no es cierto? Entre los múltiples ejercicios literarios que hizo Cortázar. Byron. Así, eso mismo quería consultar porque esta novela no tiene esa secuencia, esa cronología, ¿no? Entonces se puede empezar desde ciertos capítulos y de alguna forma también encaja esta tal vez forma de la tradición oral que no tiene pues ese registro, digamos, empezar desde el capítulo uno, sino desde otro capítulo, por ejemplo, creo que era el 73. Entonces también me hace poner a pensar también en ciertos escritores ecuatorianos, por ejemplo, Efraín Jara y Drobo, tiene un poema, ¿no? Donde también tiene ese tipo de particularidades o matices de la oralidad en la cual uno no tiene un inicio en el poema, entonces se puede unir. Él, obviamente, al poner los números en cada verso, pues ya, ya va el tema de la escritura, sí, pero más bien es como para pensar que hay ciertos escritos que pueden ser tal vez usados desde la oralidad para entenderlos, que se pueden concatenar con otros, digamos, otros lineamientos de escritura, digamos, pero adaptados desde la oralidad, porque la oralidad permite, digamos, que no haya una especie de inicio, ni tampoco tal vez un fin, sino más bien, tal vez se cuenta lo que tal vez ya no existe, ¿no? De alguna forma, quisiera más o menos mencionarlo de esa manera. Sí, sí, me parece que ese es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? Quizás un intento de la oralidad en Rayuela, un intento de contar una historia. Eso ya es una novela contemporánea del siglo XX, es el gran boom latinoamericano, de una manera que rompe la cronología, ¿no es cierto? Y que incluso le da libertad al lector para escoger el orden de la lectura, ¿no? Entonces, esas múltiples lecturas de Rayuela creo que es un proyecto que ya no voy a poder intentar, pero habría que ver si es que funciona efectivamente. Yo diría que no. Pero es un gran intento de emular la oralidad, ¿no es cierto? En esto de la acronología que estábamos viendo, ¿no? Muy interesante. Cortázar es un intelectual muy interesante.
Están publicados en la editorial de Bolsillo las clases que él daba en Estados Unidos. Si pueden conseguirlas, léanlas y disfrútenlas. Kevin, ¿Cómo está, profe? Yo en este caso también quería hacer una acotación acerca de la novela La Rayuela. En parte, gran parte de la novela sí se la puede leer de inicio, es decir, de cualquier parte, pero la novela está dividida en dos secuencias, dos partes bastante importantes. En la primera, donde cuenta la historia de este personaje que va a buscar a su amante, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es la que engancha al lector. Bueno, dentro de mi experiencia, es la que engancha al lector, donde cuenta pues sus viajes a París, toda esa etapa donde se muestra al personaje, pero en la segunda parte de la novela, pues en ese aspecto ya cuenta capítulos diversos, es decir, como mostrando una imagen general de todos los pasajes, ¿no? Pero yo pienso que en la primera parte es la situación donde se engancha el lector y en la segunda donde ya se cuentan las historias pues desde cualquier punto de vista que se las puede enfocar. Entonces, esa sería mi aportación más o menos hacia lo que se enfoca esta novela, ¿no? De La Rayuela. gracias, Muestra Kevin. también personajes también un poco contradictorios, ¿no? Entre que el personaje es un poco, bueno, un poco bohemio, melancólico, ¿no? Y a la persona a la que él persigue, en este caso, es una mujer misteriosa y enigmática, es decir, también plantea personajes contrapuestos, lo cual genera también intriga, ¿no? Y, y pues lo muestra desde dos perspectivas bastante diferentes. Gracias, Kevin. Me queda claro un poco esta estrategia discursiva de Cortázar, ¿no es cierto? Porque mantiene la cronología dentro de los capítulos, sería una especie de composición episódica, que curiosamente también es una característica de las narraciones orales según Colombres, ¿no es cierto? Unas Exacto. cuestiones episódicas que luego se pueden articular como un rompecabezas, ¿no es cierto? Pienso un poco en el cine, básicamente lo que hizo Star Wars, por ejemplo, de pronto. Empezaron a contarnos historias, 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 Como la precuelas, preparación ¿no? del Como fin, la precuelas precuela, la secuela. donde habían historias que estaban dentro de la historia general, pero no se contaban dónde, ¿no? Pero eran parte de la historia final, como que aportes a lo que ya se dijo antes. Y que tienen una cierta independencia, ¿no es cierto? Exacto. Y por lo tanto pueden ser creados después y reorganizados, ¿no? Y Entonces ahí los está. personajes que quizás eran secundarios se convierten en principales y toman una relevancia importante dentro de la misma narrativa principal. Es decir, aunque nosotros los veíamos desde una perspectiva de decir que eran complementarios, se vuelven principales ya que desarrollan una nueva historia a partir de ellos. Yo creo que ese también es un poco el enfoque que se da dentro de esta novela. También hay partes en las que se lo ve desde esa perspectiva, tiene varias visiones. Exactamente, ¿no? Y ahí está el gran meme de Yoda, que dice que él estuvo a cargo de los guiones de Star Wars, por eso es 4 5 6 1 2 3. El Patton. Y ahorita me hacen acuerdo de Colombres, también Colombres, el texto de Colombres es de 2006, por ejemplo, es una época en la que no existía Netflix y por eso sus reflexiones y era para el rescate de la tradición oral. Dice, bueno, hay que traducir a la escritura, pero mejor hagamos videos y pasémoslo por la televisión por cable. Colombres apunta muchísimo a la televisión por cable. Habría que pensar qué piensa ahora Colombres con Netflix y cómo Netflix está fagocitando todos estos contenidos, ¿no? Porque esa es la gran crítica que Colombia le hace a la cultura de masas, ¿cierto? Se apropia de otras culturas y se aplana estos contenidos para agradar al lector, al espectador, ¿no es cierto? Porque es una sociedad de consumo exacerbadísima que tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Y es lo que comentábamos con César, esa disputa social constante, ¿no es cierto? Tenemos que disputarnos los campos del poder en la sociedad, ¿sí? Lo que para nosotros es importante, tenemos que luchar por mantenerlo frente a lo que es importante para otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué pensará Colombres de Netflix? Deberíamos pensar un poco nosotros. Yo me confieso, no me gusta mucho Netflix, no me gusta mucho esta televisión a la carta como decían los críticos literarios de la estética de la recepción. A mí me gusta esa brecha estética, ese, ese abismo que hay entre el creador y yo, al que yo puedo acceder a través de su obra literaria, en mi caso, que me gusta la literatura o el cine, ¿no? No me gusta que me hagan
películas a la carta, según mis gustos. Pero bueno, es el mundo en el que estamos. Dicen que hay cosas chéveres en Netflix, no, a mí no me consta, no mentira, sí me consta, sí hay cosas chéveres, pero quiero creer que es la excepción que marca la regla. Ismael, Sí, justamente, bueno, es súper chévere lo de Rayuela, pero más bien quería como volver un poco a Colombres, porque a mí en lo particular el capítulo 31 me gustó muchísimo. Esto de de la mediatización, ¿no? De la oralidad, es súper interesante y ahí habla lo que tú mencionas, ¿no? Habla sobre televisión por cable, la radio, el efecto, ¿no? Habla mucho sobre esta idea de lo efímero, que también inclusive el nombre de un autor que no lo había leído, que por acá lo anoté, que me pareció interesante, Lipovetsky, sobre la era del vacío, pero yo lo relacioné también con este sociólogo que me había leído un par de obras de Sigmund Bauman, La modernidad líquida, El amor líquido, que me parecen unas obras súper interesantes y que va de la mano con lo que está viviendo la sociedad y que también creo que está viviendo la lengua, ¿no? Está viviendo la literatura, la oralidad. Algo que me tiene preocupado es esta relación de poder, ¿no? Entre los medios de comunicación de masas o quién tiene de alguna forma las plataformas de streaming en la actualidad, que claro, toman ciertas cosas de cultura siempre y cuando monetice. ¿Sí? Y si no monetizan, no es como interesante poderlo de alguna forma comunicar o seguir transmitiendo. Entonces, acá viene algo interesante que decía también Colombres, que a la televisión por cable o a la televisión o a la radio no le interesa que se conozcan otras culturas o rescatar la oralidad de distintas culturas o minorías. Lo que le interesa es monetizar y que siga de alguna forma la relación de poder con la brecha que ha venido desde antes de la colonia y que sigue en la colonia y que post-colonia, el colonialismo se mantiene, ¿no? Entonces, esta brecha de poder es interesante. Eh, Claro que da algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, habla de un documental de un cineasta otavaleño también, es muy interesante, que lo menciona y dice que él, así como una recopilación de leyendas orales de la comunidad, habla también de otros sectores, habla de Perú, si no estoy mal, ¿sí? Y de otros sectores, y también habla de que lo importante es que los gobiernos deberían de replicar lo que se ha hecho en otros países recopilando las tradiciones orales. Yo algo que me doy cuenta acá, y eso quería traerlo como colación, mientras se hablaba de los trabajos que estamos haciendo y todo lo demás, la mayoría están haciendo de leyendas y mitos fuera del país, ¿no? Que no son parte de esta región, de Chile, de Argentina, de México, etcétera. Porque claro, de alguna manera en estos sectores se ha ido rescatando hemos hecho recopilaciones mucho más extensas o mayormente trabajadas, y que es el caso, por ejemplo, de Chile, que tenemos ahí a los mapuche, que tienen 500 años de resistencia y que conviven de alguna forma directa con la academia y otros medios para poder ir como rescatando, ¿no? La oralidad. Es algo que no pasa en Ecuador. Yo he estado como buscando información, por ahí hay algunas recopilaciones interesantes, pero no son como muy consistentes o no sé cómo llamarlo, o más comprometidas con la cultura de la oralidad de nuestro país. Eso, entonces yo creo que también acá el gobierno, los medios de comunicación siempre cumplen un papel importantísimo en la oralidad. Y aquí yo creo, soy comunicador social de profesión, entonces es importante, como acá hay muchos comunicadores, entender la relación que tiene el medio de comunicación o la comunicación de masas frente a la oralidad, ¿no? Quien tiene el medio tiene el mensaje y el mensaje es de acuerdo a la línea editorial. Así de sencillo. Entonces, el mensaje domina. Y yo por eso acá había planteado algunas preguntas, que es un tema que me llamó mucho la atención. Entonces, yo una de las preguntas que les planteo es, les pongo en el chat, no sé, más bien voy a poner en el chat que la tengo acá guardada, para que si gustan me la respondan, que me dejó como pensando un poco. Y tiene que ver con lo que hablamos un poquito ayer al cierre, Javier, tiene que ver con la diglosia, ¿no? También un poquito. Les puse en el chat la pregunta, a ver si, qué opinan al respecto. ¿Existe una relación de la pérdida de alguna forma de lo que ya lo había mencionado antes, la identidad de las diferentes culturas orales o qué es lo que pasa? Eso. gracias Ismael. Sí, y eso es lo que hay que preguntarse ahora, ¿no es cierto? ¿En qué en manos de quién están las grandes plataformas de streaming?
que son básicamente quienes están transformando el mercado del entretenimiento, digamos, de la narración, porque todos, me parece que todos somos comunidades eminentemente narrativas, nos encantan, nos cautivan las narraciones, ¿no? Hay narraciones muy interesantes también, pero como dice Colombres, es importante también rescatar toda esta tradición que tiene sus valores, ¿no es cierto? Y para eso estudiamos sus recursos de estilo, hacemos estos ejercicios para poder encontrar el valor que tienen, ¿no es cierto? Y poder transmitirlos. Pero como siempre nos preguntamos con César, ¿no? ¿Cómo transmitimos eso a los demás? Bueno, pues yo creo que el primer paso es que nosotros reconozcamos ese valor, que tenga un valor real para nosotros para poder transmitirlo después. Y un poco pensando lo que mencionabas sobre los medios de comunicación, también un poco nos da la respuesta a Colombres cuando dice que lo importante en toda esta labor de rescate cultural es la presencia de los miembros de la comunidad y en eso me parece que quizás la delantera que nos lleva Argentina, Chile, México, Colombia en este sentido puede ser porque está impulsado desde dentro de las comunidades. Aquí en el Ecuador también hay proyectos, hay unas profesoras de la Universidad Católica, Marlene Abud, Catalina Álvarez, que están trabajando muchísimo haciendo sus estudios lingüísticos a partir de las comunidades, ¿no es cierto? Y una de las cosas que están haciendo es eso, graduar lingüistas dentro de las comunidades para que ellos sean los encargados de esta labor intercultural, ¿no es cierto? Porque queramos o no, nuestra lengua materna es el español, y así está formateado nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? Entonces, este es un trabajo que nosotros podemos apoyar, pero no podemos ser los protagonistas. Me parece un poco que es la conclusión que da Colombres. Camila, Kevin, levantaron la mano. Sí, yo solo quería acotar algo a lo que dijo el compañero, precisamente de que muchas plataformas básicamente buscan lo que es monetizar, básicamente, y eso se vio con las películas que han hecho últimamente, por ejemplo, era Disney, por ejemplo, con Coco y con la película de Encanto. ¿Por qué? Y yo lo que me preguntaba es, ¿por qué hacen de México o de Colombia? Y eso es por una sola palabra, vende. O sea, lo que la gente más escucha es México o Colombia, y eso es parte como en parte, o algunos dicen que revaloriza y otros dicen que no lo hace de manera correcta. O sea, hay un debate muy grande entre la gente mismo de estos países. Sí, creo que hay muchos mexicanos en el mundo, eso debe ser la primera razón. Y luego la pregunta es esta, ¿no es cierto? ¿Quiénes son estas personas que dicen que sí revaloriza? Posiblemente son personas ajenas a la cultura. Y las personas que dicen que aplana las tradiciones deben ser personas más relacionadas con la cultura, ¿no es cierto? Pero ese es el gran problema de la cultura de masas. Y el gran problema en el que estamos ahora, ¿no es cierto? Porque ahora todo es likes, solo vales porque tienes un like. No sé a dónde vamos a llegar. Kevin, ¿querías decir algo más o no bajaste la mano antes? No, sí, quería decir algo No, más like acerca nomás. de lo que hablábamos, por qué no existe una instauración dentro de los diversos lenguajes que existen en nuestro Ecuador, ¿no? Yo creo que esto va de la mano también con la información que se transmite en el Internet, pues la mayoría de las personas nos estamos desarraigando de los idiomas que tenemos, es decir, no los ponemos en práctica. Creo que hay un conflicto dentro de esto porque en otros países las lenguas autóctonas sí se mantienen. Yo quisiera citar un ejemplo de, de Barcelona, donde sí existe el catalán de una manera, se podría decir, bastante instaurada dentro de la ciudad. Entonces yo creo que hay un problema también, un conflicto entre tratamos de olvidar ese idioma, aunque lo queremos tener presente, lo tratamos de olvidar, ¿no? Y esto sucede también dentro de los grupos de zaraguros, donde la gente ya no quiere aprender el quichua, ¿no? Es todo lo contrario a lo que se da, por ejemplo, en Barcelona. El catalán es muy manejado y todo está en catalán. Eh, y los habitantes logran dominar los dos idiomas. Hablan el español y hablan el catalán casi de manera, de manera nativa. Entonces yo creo que hay un conflicto dentro de nuestra sociedad en el cual tratamos de apartar esos idiomas que son parte de nuestra identidad cultural. Exactamente, Kevin. Y bueno, parece que ahí juega papel determinante el Estado, ¿no es cierto?
la lengua estatal, los servicios básicos, la señalización, todo lo que tiene que ver con el Estado, puede favorecer el desarrollo de una lengua. César y Marta, y con eso terminamos Colombres para hablar brevemente de Espino y ya despedirnos. Sí, César. Javier, aquí sería la pregunta del millón. ¿Cómo rescatar esta cultura oral, estas tradiciones? O sea, que paulatinamente se han ido perdiendo, como dice el compañero. Entonces, si, por ejemplo, nosotros aquí en nuestro país, hablando de el quichua, el shuar, entonces esas tradiciones prácticamente se van perdiendo día a día. Entonces, aquí debería, ¿cómo se dice? Dentro del aspecto educativo, o sea, dentro de las mallas curriculares, o sea, yo pienso de que debería también dictarse esa, esa cátedra, por así decirlo, entonces, para dar un poquito más de énfasis aquí en nuestro país y no se pierda, porque así como vamos prácticamente, pues después ya los estudiantes ya no quedarán escuchar un mito, una leyenda, un cuento, ya prácticamente porque todo es vía digital, nada más. Entonces, en esa pregunta es importante, o sea, y que las grandes autoridades, pues, de lo macro, pues, o sea, del Ministerio de Educación, o sea, se enfoquen en aquello. Eso, Javier, nada más. Gracias. Oye, César, ¿tú conoces profesores de estas comunidades que sean profesores de los colegios, las escuelas? Donde se está trabajando, o sea, no, prácticamente no se conoce docentes que Esa, prácticamente enfaticen esa es la deuda histórica que en aquello. tenemos, ¿cierto? Son ellos los que tienen que transmitir su cultura y tenemos que darles espacios en la educación, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a enseñar nosotros eso si no sabemos? Eso precisamente, Javier, eso es lo más loable que debe darse, pero en realidad, o sea, yendo, o sea, a la realidad, siendo realistas, o sea, hablar es bonito, hacer maravillas, que colombres, que Jon, que por aquí, que todo el estilo retórico, o sea, todo es literatura, pero ya yendo a la práctica, entonces nosotros como docentes nos encontramos en un entorno, en una realidad que prácticamente nosotros la vivimos, eso. Por eso hablábamos también en otro módulo que hubo con otro docente, también enfatizábamos aquello. Entonces es muy importante esto de que lo que él decía de que de pronto pues el Ministerio de Educación también, o sea, se enfoque en aquello y dar más realce a que esas tradiciones prácticamente no se vayan perdiendo, sino que se vayan, como se dice, reestructurando de una manera más clara y precisa. Exactamente. Marta, ¿qué nos comentas? Bien, yo solo quería contar un poquito acerca de esto de las pérdida de las lenguas nativas. Bueno, en cierta parte se le puede echar la culpa al sistema educativo, pero hay otra situación también, hay otra situación también que los pueblos mismos, los pueblos nativos, por ejemplo, no están practicando ese idioma en familia. Y otra también es la situación de que los hijos de ellos salen a estudiar a escuelas, por ejemplo, donde no hay profesores que den esas clases. Por ejemplo, yo trabajo acá en una institución donde tenemos la gran mayoría de la etnia shuar, pero la escuela es hispana, entonces no se está dando el idioma shuar, se da el hispano. Entonces ellos tratan más bien de aprender nuestro idioma de una forma correcta. Entonces, mire, esa es la manera en la que se va perdiendo esta identidad. Y hay pocos, acá conozco muy pocas personas que hablan su idioma y entre ellos hablan ese idioma. Son pocas. Entonces, es así como se va perdiendo. Por eso, en cierta parte, pues, es decir culpa del sistema, ¿no es cierto? Pero otra también es, como mencionaba usted hace un momento, que también ellos tienen que poner de parte. Por ejemplo, yo acá también conocí a una familia extranjera. Este, Llegaron acá, nosotros no somos expertos en el inglés, pero en cambio en su hogar hablaban solo inglés.
y en la escuela practicaban el español. Entonces, miren, si esa situación se diera también acá en nuestra región con nuestra gente nativa, no se estaría perdiendo esa identidad, esa cultura. Solo quería acotar esa partecita. Uy, Marta, ¿en tu escuela no hay profesores Shuar? No, no. Esa es la gran deuda histórica que tenemos, creo yo, ¿no? Va un poco por ahí. María, Sí, solamente, igualmente por dar un comentario sobre esta situación de la preocupación que tenemos en cuanto a la pérdida de la lengua materna. Em, claro que sería excelente que Ministerio de Educación, el mismo Estado se preocupe por estas situaciones, pero pienso yo que a veces nosotros también podemos hacer algo, ¿no? Y siempre esperamos de las autoridades que nos den todo para nosotros poder hacer. Y mientras esperamos, o sea, podemos perder el tiempo cuando nosotros sí podemos hacer algo. Yo conocí a dos docentes, justamente yo inicié mi profesión, mi labor docente en Gualaquiza, en instituciones educativas en donde habían docentes que sí hablaban el idioma shuar. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de perdón, Educación, María, ¿eran nativos hablantes o lo sí, aprendieron? no, no, ellos eran, venían de familia shuar. O sea, el Sí, español fue su segunda lengua. exactamente. Ah, qué Incluso interesante. ellos nos comentaban, el profe era un hombre y una mujer conociendo dos instituciones, ellos nos comentaban que prácticamente son los abuelitos de los chicos que estudiaban los que dominaban ya el shuar. Los papás como que algo entendían y ya los niños, los hijos, ya prácticamente no los entendían porque no lo estaban practicando. Entonces, mi pregunta viene ahora, por ejemplo, Ministerio de Educación da una parte en donde dice que cada institución educativa puede presentar proyectos innovadores. Entonces, si un docente maneja el idioma, tranquilamente puede trabajar, no un proyecto innovador. Y además de todo, aprovechar que dentro de la familia sí hay, aunque sean los abuelitos, pero sí hay alguien que les pueda ayudar a corroborar lo que el profe les está enseñando. Y aprovechando esto de la oralidad, muchos son analfabetos, pero aún hay abuelitos que aún que manejan este idioma. Y recuerdo yo que incluso llegaron unos abuelitos a una festividad que teníamos. Cuando se dieron cuenta que uno estaba escuchando, empezaron a hablar el shuar. Entonces, y conversaban entre ellos. Qué buenas, o sea, a mí me Te pareció excluyeron. súper, súper, sí, sí, súper excluida, porque seguramente, o sea, estaban criticando lo que estaba pasando ahí, lo que hicieron los profes, y como se dieron cuenta que uno estaba escuchándolo, entonces se pusieron a hablar en shuar. Y no eran tan mayores, eran abuelitos, pero no eran tan mayores. Entonces, yo eso también pienso, o sea, sí, sí, deberíamos también pensar en hacer algo para poder ayudar a que se mantenga sin esperar que el gobierno me dé todo lo que yo necesito. Eso pienso yo. Gracias, María. Sí, y bueno, a eso apunta nuestro proyecto de la segunda unidad, ¿sí? Un proyecto de rescate que ojalá se pueda materializar, porque para que no nos quedemos ahí solamente hablando, como decía César, y podamos pensar y empezar a hacer parte de este trabajo, ¿no? Porque ese es un trabajo que hay que hacer. Y claro, el punto es quién dice yo. Parece que Eldi dice yo. Eldi, Sí, bueno, buenas noches. A lo mejor salga mi voz intercortada porque mi internet está mal. Bueno, yo por mi parte quería, es muy importante saber sobre la oralidad de que nos habla Colombres y asimismo también quiero topar ese temita de lo que habló el compañero César acerca de las lenguas. Es verdad que yo trabajé hace 12 años atrás en una escuela, claro, es hispano, pero casi el 90% es nativos. Entonces, es verdad que a veces los docentes un poquito nos cohibimos de eso y no practicamos. Y esta lengua es muy importante porque hoy en día nosotros solo sabemos el castellano, el inglés o así un poquito, el shuar y el quichua no lo practicamos. Entonces es verdad que el Ministerio de Educación en las escuelas hispanas, donde hay más integrantes que son shuar, no,
no hay docentes. En verdadmente, cuando yo estuve trabajando ahí, hubo un docente, Shuar, que él practicaba, hablaba a los estudiantes, digamos, a los mestizos, y ellos se reían, le tomaban todo a chiste, a burlas. Entonces, mire, cuando nosotros estamos perdiendo todo esos lindos costumbres que a veces también aprendemos de ellos. Em, bueno, a veces también los profesores, me decía a mí el compañero, yo no quiero hablar porque más se burlan. Entonces yo le decía, no, hable nomás y nosotros aprenderemos. Yo también llego a una parte, mi padre es de aquí del oriente, mi madre es de la costa. Entonces ellos, mi papi también no hablaba pues ese idioma. Mi mami, como hablaba el castellano, bueno, no aprendimos y quedamos en ese vacío y ahora en cuánto no nos hace falta de aprender los idiomas y es muy importante. Eso quería acotar, Magíster. Muchas gracias, Elvi. Sí, eso es lo que ocurre. Y esa es una de las principales barreras en todo este trabajo de rescate lingüístico, de la revalorización, ¿no es cierto? Por eso son las intenciones de estos cursos, los proyectos que estamos haciendo y bueno, tenemos que ponernos manos a la obra para hacer esto. La universidad tiene una posibilidad de incidir de alguna manera en esa realidad. Bien, colegas, denme unos 10 minutos para terminar el texto del profesor Gonzalo Espino, este filólogo peruano, además es poeta, y que nos habla sobre esto de los actos de habla y algunos otros conceptos que pueden formar parte de nuestra caja de herramientas para que nosotros podamos encontrar en el material que hemos antologado, ¿ya? Entonces el profesor Gonzalo Espino nos habla sobre todo de, de la construcción de la oralidad como actos de habla, ¿no es cierto? Y lo que hace hincapié Colombre, Song, ¿no es cierto? Que estas construcciones son comunitarias, no son individuales. La individualidad está muy relacionada con el romanticismo europeo y con la escritura. Y en este análisis, en este ejemplo del profesor Espino, podemos ver cómo los hablantes, los narradores hablantes, van a negociar el significado del mito y van a colaborar y cooperar para recuperar la memoria, ¿sí? Entonces, esta es otra estrategia, podemos decir la mnemotécnica, ¿no es cierto? A diferencia de un relato que se fija a través de repeticiones, que se fija en las destrezas de un narrador oral comunitario, ¿no es cierto? Que es reconocido como tal por su comunidad. También hay una especie de memoria dispersa que se va reactualizando en el diálogo, en la interacción de las personas de la comunidad, ¿sí? Entonces aquí Gonzalo Espino está haciendo un estudio en el Cusco. Em, si ustedes han tenido la oportunidad de ir, es una ciudad muy bonita, ¿no? El profesor está recopilando tradición oral, ¿no es cierto? Buscando, sondeando y se pone a conversar con unos chicos, sobre todo 4 chicos son los que conversan para recrear, recuperar en el acto de habla de la performatividad oral, recuperar la memoria colectiva, ¿no es cierto? Y actualizar este mito de Sacsayhuamán. Básicamente la historia que nos cuentan los chicos es la historia en la que se encuentra pues el tesoro del Inca, ¿no es cierto? Este lugar donde están todas las riquezas que los españoles estaban buscando y que evidentemente está custodiado por las autoridades imperiales, ¿sí? Estos chicos empiezan a conversar, se van turnando la palabra de acuerdo con lo que sabe cada uno, ¿no es cierto? Unos hablan, otros oyen, entonces se van estableciendo unos roles. Otra de las cosas que ustedes pueden identificar en los textos que tienen es esto, hay varios narradores, hay un auditorio que está presente en el texto, en las palabras del texto, porque nosotros tenemos el texto escrito. Se puede advertir la presencia de este narrador escritor que está transcribiendo lo que dicen los narradores orales y sobre todo hay varios narradores orales que están modulándose, que están negociando la memoria cultural, que serían otras preguntas interesantes que quizás encontremos en los textos que tenemos o quizás no.
En esta historia, entonces, los chicos empiezan a conversar, empiezan a interrumpirse, a discutir, se enojan. El uno le dice al otro, habla tú, entonces habla tú, yo no hablo, no habla tú, que tú sí sabes, ¿sí? Entonces se va disputando esta construcción de la memoria. Y lo interesante de esto es que también es un ejemplo muy interesante de esta cualidad homeostática de las comunidades orales, ¿no es cierto? Cómo se van actualizando con el tiempo. Entonces, lo que advierte el profesor Espino en estas versiones del mito Sacsayhuamán, sobre todo es que hay dos versiones, ¿no es cierto? Una que está ubicada en el tiempo del mito, fuera de la historia, ¿no es cierto? Cuando los españoles llegan al, a conquistar, y esta otra versión del mito en la que ya no son españoles estos que caen en el hueco y se encuentran con el Inca y mueren por estar violando un espacio sagrado, ¿no es cierto? Ya no son españoles, sino son universitarios, una especie de forma moderna, actualizada, ¿no es cierto?, de este mismo agente externo a la comunidad que está marcado por la codicia, ¿no es cierto? En el caso de los españoles, evidentemente la codicia del oro, y aquí aparece un objeto simbólico precioso en la narración, que es una mazorca de oro. Primero es una piedra y luego una mazorca. Solo me imaginaba yo esa joya, debe haber sido maravillosa, ¿no? Que primero lo encuentran unos españoles y luego unos universitarios, ¿no es cierto? Que asimismo están marcados, marcan una distancia con la comunidad, en este caso una distancia eminentemente marcada por la escritura. Si los españoles tienen la codicia del oro, quizás los universitarios tienen la codicia de un conocimiento del que la comunidad no se va a beneficiar, ¿ya? Entonces ambos entran en este dilema, en una situación de muerte, porque mueren, todos mueren, y al final un poco se restablece y se reordena el cosmos, ¿no es cierto? Y aquí también nosotros podemos advertir cómo en este relato ya hay la presencia de un narrador externo a la cultura, en el momento en que aparece ya la Virgen del catolicismo involucrada dentro de este mito, ¿sí? Y evidentemente cómo simbólicamente se unen el mundo de la tierra del Inca, ¿no es cierto?, con el mundo celestial divino a través de la Virgen del Rosario, ¿no es cierto?, con este regalo, con esta ofrenda que el Inca envía a la Virgen, ¿no es cierto?, a la Virgen del Rosario, que en, en la lengua de la leyenda recopilada se utiliza esta palabra muy afectiva, la mamacha, ¿no? Mamacha Rosario, ¿sí? Entonces, miren a ver si es que en los textos que tienen en su antología se puede ver estos distintos narradores, que pueden, fíjense en cómo se construye la memoria, ¿no es cierto? Esta memoria es intacta, se transmite con seguridad, quizás no verosimilitud, no sea el criterio clave para esto, pero sí la seguridad con la que nos están comunicando esto, o se va construyendo de otra manera, ¿no? De una manera más colectiva, esta memoria que permanece viva y latente en todas las manifestaciones de la cultura oral, que nosotros lo estamos abordando, tenemos acceso a través de la escritura, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio que les he planteado, veo que lo están haciendo, que se está llevando a cabo. Me alegra que en esta clase hayamos hecho algunos ejemplos para tener algunas precisiones y bueno, podamos ver qué elementos de la oralidad podemos encontrar en nuestras antologías para nuestro estudio introductorio. Que como les digo, no tiene que ser exhaustivo, un estudio introductorio para todas las antologías. Pienso yo que unas 3 páginas, 4 páginas en total de todo el estudio introductorio es más que suficiente, ¿sí? No es un estudio exhaustivo, el tiempo no nos da. Les dejo la semilla también para que ustedes en el futuro puedan seguir alimentando ese proyecto que a mí me parece muy enriquecedor. Eso sería por mi parte, compañeros. Nuevamente les agradezco por la paciencia. Nos hemos pasado un poco más de la hora, pero creo que esta conversación ha sido productiva para todos nosotros. Ya está en el foro de la clase la indicación de lectura para el sábado y el sábado trabajaremos, conversaremos un poco ya sobre el cierre del proyecto de la primera unidad y empezaremos también ya a trabajar en el proyecto de la segunda unidad,
que va a ser un proyecto, no la ejecución, sino simplemente la planeación de un proyecto de recuperación de tradición oral, que es precisamente lo que hemos en esta clase determinado que hace falta, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Pues bueno, lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Eso, queridos colegas, muchísimas gracias. Les dejo para que descansen un poco. Muchos de los grupos veo que se van a reunir a continuación, así que les deseo éxitos en su trabajo. Si tienen algunas inquietudes sobre el análisis de las antologías, podemos tomarnos la primera hora del sábado de 8 a 9 para comentarlo. Tráiganme ejemplos concretos, análisis concretos y vamos trabajándolos en grupo, ¿sí? Eso, queridos colegas, que tengan una buena noche y nos vemos el sábado. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Una linda noche. Y usted, doctor, Gracias. igualmente, compañeros. Gracias, Muchas doctor. gracias. Igualmente para usted, Buenas compañero. noches.